Hoy, luego de saludarlo, hoy tuvimos de introducción un tema, perdone que lo coloqué antes que muchos entraran, pero el tema era muy larguito en cuanto a su contenido, pero básicamente encierra lo que hoy vamos a hablar. Esta tarde, en nuestro tema de la actividad para esta semana, habla acerca del propósito de Dios. Hemos venido trabajando muchas cosas, muchos temas creo que se pueden aplicar en nuestra vida, no importa la edad que tengamos. Y quiero terminar, porque esa era mi intención, mis últimas clases con dos temas muy esenciales que no lo puedo dejar ir de este año, de este ciclo escolar, sin que usted y yo los podamos comprender. Una es el propósito por el cual estamos acá y la siguiente clase que será el llamado de Dios. De una vez se lo anticipo, el llamado de Dios en el sentido de que todos fuimos llamados por Dios y vamos a conocer la próxima semana la forma en que Dios nos llama y por qué hemos sido llamados por Él. Sin embargo, esta tarde nos corresponde hablar acerca del propósito. Todos tenemos un propósito en la vida. Por favor, yo siempre hablo esto en modo de chiste, usted no sé cómo, en modo de gracia, pero sí es muy cierto. Dios nos conceda la dicha y la bendición de morirnos habiendo conocido cuál fue el propósito de nuestra vida. Tristemente, muchos hemos vivido mucho tiempo ya y a veces no sabemos ni por qué estamos. Hay muchas cosas. El fin del hombre tiene un solo sentido. Cuando alguien dice que vino para ser feliz, no, usted es parte, pero no venimos para eso. Alguien dice que vino para tener éxito en la vida, eso es parte, sin embargo, no es el fin del hombre. Si alguien dice que vino a estudiar mucho, no digo que sea malo, hay que estudiar, que vino a acumular títulos, propiedades y todo lo que usted quiera, mire, eso es parte de lo que Dios quiere. Pero en fin, el propósito del hombre va mucho más allá de lo que nuestra mente puede entender. Por eso hablábamos la semana pasada acerca de los pensamientos de Dios son infinitos, nadie los podrá comprender jamás. Y tenemos que tratar en nuestra vida lo que Dios nos permita vivir en este hermoso mundo, de encontrar lo más pronto posible cuál es el propósito. Nunca he concebido yo la idea en mis ideas que tenía a veces ingenuas cuando era muy pequeño, no hace muchos años, ¿verdad? Yo no entendía por qué Dios nos había creado. Tanto que tiene Dios, Dios es el dueño de todo. Él es creador, Él es padre, Él si algo no existe lo crea en un instante, si algo no se puede, Él lo hace. ¿Qué objetivo tuvo Dios para crearme a mí? ¿Yo qué le puedo ofrecer a Dios? No sé, yo tan humano, yo tan imperfecto, yo tan pecador. ¿Cuál sería el objetivo de Dios para crearme? Si Dios todo lo planea en su maravilloso pensamiento y en sus planes perfectos, quiere decir entonces que cuando decidió crearlo a usted y a mí, tenía un pensamiento concreto. Lo voy a crear para esto. No creo que solo para que viva, disfrute, muera y ya, pues y luego hagamos cuentas y se acabó la vida. Y encierra un significado mucho más el hecho de haber sido creado. Cuando usted crea algo, no creo que lo crea, que lo haya creado únicamente por diversión, porque está aburrido a ver qué sale. No, cuando uno crea algo, uno en su mente humana crea algo, tiene la intención de algo, un propósito, un fin, tiene una meta establecida. Esto me puede servir para X razón. Igual pasa con los seres humanos. Cuando Dios nos creó a todos y nos creó tan perfectos como ustedes, como yo soy, un plan tendría que haber tenido. Le repito, le insisto, no creo que Dios juegue a las supersticiones ni a las casualidades. E incluso nuestro nacimiento, nuestra forma de vida y familiar, a veces uno no lo entiende. Perdone que le diga eso, ¿va? Incluso hasta hay ocasiones en que hay mujeres que dicen que somos algunos hijos no deseados, ¿no? Es que yo nunca deseé a mi hijo, nunca lo pedí, pero Dios sí, Dios tenía planes. O el caso de muchos de nosotros, ¿verdad? Mire, yo no sé para qué Dios me creó si vine a sufrir. No, no es para sufrir. Hay un plan perfecto, pero algo tenemos que hacer. ¿Por qué me abandonó mi papá o mi mamá? ¿Por qué esto y lo otro? Hay un plan. O sea, todo tiene un plan. Y cuando Dios decide que nuestros padres se hayan conocido, en el caso mío, mi papá y mi mamá eran los únicos dos en el mundo. Yo si lo pienso usted, pienso así en forma exagerada. Pienso que ellos dos eran los únicos en el mundo que tenían los genes necesarios que al unirlos iba a nacer la persona que yo soy, o mis hermanos. Nadie más. Hubiera tenido otro papá, no sería yo.
hoy lo que soy, con mis defectos y todo lo que usted quiera, o con mis cualidades. Hubiera sido otra mi mamá, quizás yo sería otra persona. Pero ellos dos tuvieron los únicos dos genes que Dios unió para que naciéramos nosotros como hermanos. Y entonces, ya luego que los papás hagan otros rollos y que en el caso nuestro que se hayan separado y todo, eso ya cumplió su propósito. Creases a quien yo quería. Ahora sigue tu camino. ¿Puede ser? Sí. Dios es tan maravilloso en los planes, uno debe tratar de entender. Y hoy queremos conocer cuál es el plan de nuestra vida. Propósito. La palabra propósito estaba buscando yo antes de entrar a clase su significado etimológico y me pareció interesante que viene del latín. Propositum, que es un objeto, una intención, una finalidad o un deseo. ¿Cuál es el objeto, la intención, la finalidad o el deseo que tuvo Dios de crearlo usted y de crearme a mí? Vaya usted a saber. Pero tenemos que conocerlo. Y el mejor lugar para conocerlo, lógicamente, es el manual de la vida, la Biblia. ¿Qué dice la Biblia acerca de nuestro plan? ¿Por qué estamos nosotros aquí? ¿Alguien conocía bien su plan, su propósito, su deseo, su intención en el mundo? ¿Por cuál fue enviado? ¿Cuál fue su propósito? Fue Jesús. Jesús, mire, a los 12 años se pierde de sus papás, iban camino de regreso a Belén y él se pierde. Y los papás van a buscarlo. Cuando lo encuentran, estaba en una iglesia, estudiando con los maestros de la ley. Jesús a los 12 años, imagínense. Y él dice en cierta medida, ¿por qué me buscan? ¿Por qué se preocuparon por mí? ¿No saben que en los negocios de mi padre yo tengo que estar? A los 12 años, yo ya sé en lo que tengo que estar, ya sé para qué vine. Y estaba aprendiendo la ley en las sinagogas, con los maestros de la ley. Cuando Jesús muere y es crucificado, antes de morir, él dice, consumado es. Eso quiere decir, Padre, terminé mi misión. Esto es lo último. A esto vine, me voy. Saber a qué venimos. Yo me cuestiono muchas veces en forma personal. Cuando yo moriré, realmente podré haber dicho, tendré la capacidad de decirle a Dios, Padre, misión cumplida, me voy. Me cuestiono usted, me cuestiono realmente si estoy cumpliendo la misión que Dios o el propósito que Dios me dio para darme vida. Hoy quiero enseñar algunos versículos que por ahí encontramos muy interesantes, de muchos que podemos encontrar respecto a la misión o el propósito que Dios tiene en nuestra vida. Tengo esto, la agenda para hoy, 28 de septiembre, ya estamos, septiembre ya se va despidiendo de nosotros. Ya vimos el tema musical, se llama M aquí o Envíeme a mí, de Catán Romero. Nuestro tema de hoy es nacido con un propósito, nacido o creado con un propósito. Tenemos una actividad, la actividad se la voy a explicar de una vez, ya aparece en plataforma, por favor, es una hoja de actividades, yo le coloqué parcial, pero no me gusta la palabra parcial, es una hoja de trabajo. Está bien bonita, es interesante, no está difícil, igual que las veces anteriores, lo llevará a varias citas bíblicas para encontrar respuestas, pero yo espero que sea de mucho aprendizaje. Y luego pues nos despedimos de la clase de hoy. Juan 17, 18. Estas versiones que vamos a leer, o estas citas, son en nueva versión internacional, un nuevo lenguaje. Y la primera cita que encontramos en Juan 17 es lo que Jesús dice. Y mire, cuando él le habla al Padre, dice, como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. Y habla de nosotros, con la misma intención, con el mismo deseo, objeto, finalidad, propósito que Dios envió a Jesús, Él también nos envía a nosotros a estar en el mundo. ¿Cuál fue la misión de Jesús? Venir, dar las buenas nuevas a toda la gente que estaba perdida, que estábamos perdidos, incluso sacrificarse por ellos, anunciar la palabra, predicar el evangelio, y ese era su propósito. Quizás nuestro propósito en él ya no hay sacrificio que valga, el único valedero, el único maravilloso fue el de él. Yo no puedo morir por alguien, por anunciarles algo, aunque sí hay casos, hay gente que muere, hay mucha persecución a la iglesia, en cualquier forma de iglesia, ¿no? Pero sí tenemos una parte del mismo plan de Jesús, y es anunciar las buenas nuevas, predicar el evangelio. Y cuando hablo de predicar el evangelio, no me refiero a una doctrina, me refiero a la palabra de Dios en diferentes formas. Tener una vida misionera,
Hay muchas iglesias o muchas doctrinas que tienen vidas misioneras. Hay pastores, hay ministros, hay misioneros en iglesias. No sé cuál sea su doctrina. La que usted practica está bien, si va enfocada en Jesús, pero en la parte que nos encontremos, estamos en preparación. Yo pertenezco a una iglesia y me están preparando. ¿Para qué? Para encontrar a más gente donde yo les puedo hablar lo que Jesús hizo en mi vida y que pueda hacer también por ellos. Usted está en una iglesia donde usted lo están preparando. ¿Para qué? Para que algún día también usted vaya enviado, así como fue Jesús, a los demás que no conocen de Dios y anunciar el evangelio o las buenas nuevas. O no colocar el evangelio porque muchas veces confundimos que anunciar el evangelio es ser evangélico. No, anunciar el evangelio es centrarme en la palabra de Dios y anunciarla a la gente que lo desconoce. Hay un propósito por el cual Jesús nos envía. Y es decir, mire, a mí me enviaron, ahora yo los envío a ustedes y vayan a predicar también. Vayan, anuncien a la gente que no conoce de Dios. Usted tiene una gran ventaja, se lo decía la vez pasada, una gran bendición de estar en un colegio evangélico, en el sentido del evangelio, en el cual nos ha preparado a todos, maestros, mira, a todo el personal. No hay nadie que no escuche de Dios en el colegio, desde el trabajo más simple, entre comillas, o el que a veces no es notado, pero que es igual de importante, hasta las altas autoridades están compenetradas en escuchar y anunciar el evangelio. Y entonces nos estamos preparando para que cuando salgamos a otro lado podamos cumplir con la misión que Jesús nos ha dado. Nuestro trabajo es una continuación de lo que Jesús vino a hacer. Él se fue, pero nos dejó a nosotros. Eso es interesante. Ese es el propósito que yo tengo de vivir. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 20, Pablo escribe eso. Mire, así que somos embajadores de Cristo. Mire qué calidad esto, ser embajador de Cristo. Un embajador no es cualquier persona, usted representa a un lugar, un país, o en ese caso a un reino. Si yo fuera embajador de Guatemala en el país de Italia, por ejemplo, yo viviría en Italia, en una embajada, ahí estaría mi trabajo, y mi objeto, mi propósito es mantener relaciones internacionales con los italianos para yo represento a Guatemala en un país X, cualquiera que sea. Y la gente, lo que yo opine, lo que yo diga, me pueden hacer caso porque yo represento a Guatemala. Yo consulto con el presidente y mire, ¿qué hacemos? Él me puede dar órdenes y yo en nombre de Guatemala puedo dar algunas instrucciones a otros países. Y nosotros somos embajadores de Cristo. Cuando yo no sé qué hacer, voy con Cristo y le digo, mira, ¿qué hago aquí? No sé qué hacer. Y Él me puede aconsejar y me puede enviar para dar palabra a otros lados. Usted y yo somos embajadores de Cristo, representamos a Cristo, en ese caso el reino de Dios, acá en la tierra. Como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. Por medio de nosotros, muchas personas van a ser exhortadas. Ese es nuestro propósito. Dar a conocer la palabra de Dios a otros que no la conocen. Soy embajador de Cristo. Y eso me da la autoridad de hablarte de Dios, como a mí me hablaron alguna vez de Dios, para que vos conozcas, para que tú conozcas lo que Dios puede hacer. En nombre de Cristo le rogamos que se reconcilien con Dios. Ese es el mensaje que tenemos que llevar como embajadores de Cristo. Ir a otros lugares que no conocen de Dios, gente que está en pecado, gente que está en caminos no deseados. ¿Se recuerda que hablamos de los frutos la vez pasada? Frutos no deseados, frutos que Dios quiere. Y usted ya puede detectar, ese fruto no es bueno. Mira, no es bueno que andes tomando licor, no es bueno que te embriagues, no es bueno que fumes, no es bueno que hagas esto y lo otro. Usted ya puede ser un embajador de Cristo y llegar y aconsejar y exhortar a otros por medio de Cristo para que se reconcilien con Dios, como alguna vez nosotros lo hicimos. Bueno, yo mire, cuando no conocía de Dios tanto, no le digo que cometía grandes faltas, ¿verdad? Aunque falta es falta, ¿verdad? Pero quizás eran otro nivel, pero siempre son pecados, son faltas. Y cuando uno llega a reconciliarse con Dios y recibe ese abrazo y esa misericordia y perdón de Dios, uno ya se siente en esa obligación de llevar a otros. Estás mal, yo te voy a hablar porque ya me considero un embajador de Cristo. Es mi propósito, es mi plan. Somos embajadores de Cristo, entonces. Mateo 28. Aquí hay una frase, mire, que a mí me encanta que la gente lo diga, pero todas las frases o las citas que usted puede encontrar en la Biblia hay que contextualizarlas, encontrar el por qué Jesús las dijo. La frase que más yo escucho en muchas personas que tienen fe, y eso es bueno,
Es decir, es que Dios nos prometió que va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y sí, ahí va a estar. Se recuerda que hablamos la vez pasada, Dios es eterno, no duerme, no descansa y está con nosotros todo a cada instante de nuestra vida, aún durmiendo nos da alimento. Pero en Mateo 28, eso es la continuación o la finalización de algo que Dios nos pide. Y Jesús nos dejó esta gran misión, una gran comisión, dice la Biblia. Es un propósito que Él nos deja y dice lo siguiente. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 20. Enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Dios nos mandó a obedecerlo a Él. Ahora Él nos dice, nos comisiona, no nos sugiere, nos envía. Dice, vayan y enséñenle a los demás lo que usted ha aprendido de mí, donde lo haya aprendido. En su iglesia, en el colegio, con algún compañero, con alguien que conoce de Dios y nos ha enseñado a nosotros. Vayan y enseñen a los demás. Hagan los discípulos que me sigan a mí. E incluso estamos hasta comisionados para bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si alguien que usted conoce de repente está en pecado y de repente se quiere arrepentir y usted va y le habla y Dios hace su obra en él y usted mismo ahí lo puede bautizar. Y lo bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y usted dice, ya estoy cumpliendo mi propósito. O por lo menos ir y hablar a los demás de Dios. ¿Cómo se habla de Dios en este mundo usted actual? Vivimos en un mundo privilegiado, en un mundo que tenemos muchos recursos para poder hablarle de Dios. A muchos quizás nos avergüenza, entre comillas, ir a pararme en una calle. Yo admiro a la gente que es predicadora en las calles. La gente a veces no les hace caso o no les hacemos caso. Pero cuando usted ve a alguien predicando en la calle, qué valentía, ¿no? O en los buses, cuando había buses, se subía la gente a predicar y uno escuchaba, qué bonito lo que dice, ¿va? A uno quizás por la costumbre no es que no le nazca, pero la vergüenza nos da, hombre, me chileo, ¿verdad? No puedo ir a predicar a un lugar, o a veces sentimos que no somos dignos de predicar, pero hoy usted y yo tenemos tantas ventajas para poder enviar el mensaje de Dios a las personas. Envíes un audio, y si a usted no le cuesta hablar, pues mire, a descarga audios. Las iglesias tienen, la mayoría de iglesias ahora están manejando los versículos diarios, los devocionales diarios, y los envían por audio. Copie el audio, mire, reenvíelo a sus compañeros. Más de algunos se lo agradecerán. Le dirán, gracias por esa palabra. Mira, hoy estaba triste. Y dice, qué calidad, estoy cumpliendo mi misión. Baje algún versículo bíblico, copie, paste, pégalo por ahí, reenvíelo a sus compañeros en un WhatsApp, en un mensaje, en su Facebook. Coloque ahí diariamente un mensaje. Todos los amigos que tenemos, más de alguien lo verá y lo tomará para él y decir, usted quería lo que dijiste. No fui yo, fue Dios. Solo estoy cumpliendo mi misión. Cuando Dios nos da recursos son cosas que tenemos que usarlas para Él. De Él es todo lo que tenemos, todo lo que hay en la tierra, todo lo creado es de Dios y debe ser usado para Él. ¿Yo qué recursos tengo hoy? No tengo dinero, dirá usted, no tengo tantos recursos, soy pobre económicamente, pero quizás tenemos otros recursos que no apreciamos tanto. Tenemos vida, ese ya es un gran recurso. Tenemos nuestra voz, tenemos internet. Usted está conectado hoy, mire, es un recurso que podemos usar. Tenemos una computadora, tenemos mensajes de voz, muchos recursos que usted puede usar para que cumplamos nuestra misión evangelizadora que Dios quiere que hagamos. Al final de la vida, mire, es triste. Alguien dijo una vez, hablando de teatros, que la vida era una tragedia, porque uno cuando nacía todo el mundo era feliz, todo el mundo se reía con el bebecito tan hermoso que éramos todos, ¿no? Éramos porque crecemos y a veces ya no nos ven tan hermosos, pero cuando uno nace todo el mundo es feliz. Y nuestra vida se va complicando hasta que morimos y cuando morimos todo el mundo llora. Alguien supuso que nuestra vida es una tragedia. Sin embargo, le quiero expresar esto. Cuando ya fallezcamos, de nada valdrá todo lo que hemos conseguido, todo lo que hemos hecho. Quizás fue parte importante para tener una buena vida en la tierra, pero ¿qué tanto llegaremos con Dios y decirle, Padre, aquí estoy, vengo a entregar cuentas? Y Dios nos diga, ¿qué hiciste con todos los recursos que te di? ¿Cuáles recursos?
Si ni casa propia tengo, yo no tengo casa propia, le cuento. Aquí alquilo, mire, y el dinero a veces no alcanza, pero Dios lo multiplica en medidas que solo Él sabe. Y me va a decir Dios, no te hablo de casas, de carros, no te hablo de cuántos trabajos excelentes tuviste, cuántas medallas te dieron. Las medallas se oxidan, los diplomas se borran y se destruyen. No digo que no sean importantes, oye, hay que luchar y si usted lo aprende, pues qué bueno, pero uno no debe tener la intención de conseguir éxitos por todos lados. Al final de nuestra vida, Dios nos va a preguntar, ¿qué hiciste con los recursos que te di? Te di la voz para hablar de mí, para cantar, para bailar, para mí, para anunciar mi palabra. Eras mi embajador, eras mi discípulo, te creé para esto. ¿Qué hiciste con los recursos? Hay una palabra hermosa donde habla acerca de los talentos y Dios, cuando habla acerca de esa parábola, Jesús dice que incluso el que no tiene se le va a quitar y al que tiene se le dará. Eso es aprovechamiento de recursos. Te di recursos, te di una linda voz para que me cantaras. ¿Qué hiciste con esto? No, es vergüenza. Puede ser que nos hayan dado un trabajo y si no tenemos la dignidad de hablar de Dios en nuestro trabajo, Dios nos puede quitar el trabajo. Y ese trabajo que es nuestro, se lo va a dar a otro, que puede estar cargado de trabajo, pero mira, él sí aprovecha sus recursos. Te van a cargar de trabajo. Usted, como alumno, lo puede encargar de trabajo. Decir, Dios, ¿por qué a mí? Porque estás aprovechando los recursos que Dios está dando. Y Dios se congratula de eso. Somos embajadores de Cristo. Tenemos la comisión, el propósito, la misión de enseñarle a otros a obedecer lo que Dios nos ha mandado que nosotros hagamos. Y aquí viene la parte final. Les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Pero ese, y les aseguro que estaré con ustedes hasta el fin del mundo, lo vamos a palpar, lo vamos a ver mucho más. Con todos está Dios, pero lo vamos a ver mucho más aquellos que nos atrevamos a continuar el plan que Dios tenía con nosotros. Bautizar, hablar, enseñar, a obedecer, y Dios estará con nosotros. No es solo ver el beneficio. Ay, Dios está conmigo. Sí, pero si obedeces, si mandas a otros, si cumplís tu trabajo. Es como que yo le dijera, ay, el colegio a mí me va a pagar cada mes. Sí, profe, pero si trabajo, si no me van a despedir. Ay, pues mi sueldo está fijo. No, no crea. Tengo que hacer algo para ganármelo. Igual pasa con esto. Dios es misericordioso y está con todos, pero está más con nosotros cuando nos atrevemos a cumplir el propósito que Él nos dejó. Y es esta gran comisión que nos dejó. Ezequiel 3:18. Me gustó mucho lo que decía Ezequiel en esta parte. En una nueva versión internacional. Si tú no le hablas al malvado, ni le haces ver su mala conducta, hay muchos, sí, habemos muchos que nos conducimos malos, ¿no? Y si nadie nos habla, dicen, para que siga viviendo, ese malvado morirá por causa de su pecado. Alguien hace mal, pues su pecado lo llevará a la muerte, ¿no? Pero aquí Dios habla de otra cosa. Pero yo te pediré cuenta de su muerte. Si tú no le hablas, yo te pediré cuenta de su muerte. ¿En cuántas ocasiones nos encontramos con compañeros que a veces hacen cosas incorrectas? Usted que ya sabemos de distinguir los frutos del Espíritu Santo, ¿no? Cosas que Dios quiere y cosas que Dios no quiere. Eso no es adecuado. Voy a venir, mira, disculpa, te voy a hablar. ¿Me permites hablarte de eso? Mira, la Biblia dice que esto y esto y esto y esto y esto. Si él lo escucha, si le hace caso, usted habrá cumplido su comisión. Hablarle a otros para que sean obedientes. Si él no nos hace caso, usted cumplió su trabajo y él morirá por causa de su pecado. Pero si conocemos a alguien que está en malos pasos, en malas actitudes, en malas acciones y no le hablamos, dice acá, Dios nos debe dar cuentas de su muerte. ¿Por qué no le hablaste? Si te lo puse en tu camino, era para que le hablaras. Nadie se encuentra con alguien por accidente. Eso me gustó. Nadie se encuentra con alguien por accidente. Si usted se encuentra con alguien, alguna razón hay, algún propósito. Si alguien se encontró con usted, algún propósito. Quizás solo una vez en la vida se va a encontrar con alguien. Y si no hacemos algo por ellos, puede que al final Dios nos diga, te lo puse en tu camino 10 minutos. A mí me ocurrió algo bien curioso en estos tiempos de pandemia.
Recién empezaba la pandemia y por necesidades médicas tuvimos que ir ahí a la zona 11, a una clínica con mis hijos, íbamos toda la familia y pagamos un taxi para nos fuera a dejar. Cuando estábamos ahí en la clínica, me llamó mi cuñado y me dijo, mire, no pague el taxi de regreso, lo hubiera traído yo. Yo feliz porque me ahorraba dinero. Y dije, está bien. Salimos de la clínica y mi famoso cuñado nunca apareció. Ya voy a llegar, 1 hora, hora y media, ya voy a llegar. Tardó 2 horas y no aparecía. Entonces dije yo, no cuento, mejor ya no venga, me voy a ir en taxi, voy a pagar un taxi, no voy a ir. Yo bien feliz, ¿verdad? Y en medio de ese tiempo de espera, pasó algo bien curioso. Venía un señor en toda la otra vía, se cruzó la calle, nos vio y se cruzó con nosotros. Y uno tiene el miedo, se ve extraño, ¿no? Pero él se miraba muy humilde. Cuando llegó, buenas tardes, y se sentó en la par nuestra y empezó a buscarse algo en una mochila. Pero lo vimos mal, no era normal. Entonces vino mi esposa y le preguntó, bueno, ¿hasta se encuentra bien? No, le dijo, mire, vengo asustado, me acaban de asaltar. Iba para mi trabajo, me asaltaron, me dejaron sin ni un centavo, me quitaron, le robaron todo. Y mira, allá en la otra cuadra fue, y yo no quería venir y voy para mi trabajo porque no sé cómo hacer, no tengo dinero para irme ni regresarme, no sé qué voy a hacer. No lo va a creer, pero en ese tiempo Dios le pone en su corazón a uno y lo ayudamos económicamente. Y él agradeció. Y él dijo, fíjese que yo me iba por otro lado, pero algo me dijo que me tenía que ver por acá y me tenía que sentar con ustedes acá. Y se fue. Quizás no era mucho, pero le sirvió para regresarse a su casa y le había muy asustado. Aprovechamos para hablar un poco de Dios. Cuando se fue, le cuento yo a una de mis hijas, si hubiera venido X persona, nuestro cuñado a traernos, no lo hubiéramos encontrado. Él no hubiera tenido esperanza con nadie, quizá nadie lo hubiera ayudado, o tal vez sí, ¿verdad? No se sabe, pero nos tocó a nosotros. ¿No? Quiere decir que el hecho de habernos tardado 2 horas y media esperando a alguien que nunca llegó, tenía su propósito en el plan perfecto de Dios. Dios nos estuvo aquí esperando 2 horas, cuando pasó eso, 2 horas, porque nos teníamos que encontrar con Él y hablarle de Dios. Hoy se fue una persona contenta sabiendo que Dios no abandona, sabiendo que Dios está al control de su caso y que todavía hay gente que le puede ayudar. Algún día, espero yo, no, pero algún día puedo ser yo. Pero ¿qué tanto podemos hablarle a otros cuando Dios nos los pone en el camino ustedes? Y cuando pensamos en eso, que Dios nos pedirá cuentas cuando alguien hace algo malo a nuestros ojos y no le decimos lo malo que está, lo equivocado que está. Cuando no le aconsejamos, cuando no le damos a conocer de Dios, estamos haciendo un lado nuestro propósito en la vida. Estamos diciéndole a Dios, no me interesa tu propósito, yo vine para ser feliz, es su problema. Y no es así. Ser embajadores de Cristo nos llevará también a padecer lo que Cristo padeció. Burlas, incluso persecuciones. Vamos a sufrir. Pero la Biblia dice que si padecemos igual que Cristo, también seremos parte de su consuelo. Y Él nos llevará a mejores lugares. El propósito, chicos, tenemos que entender que estamos acá con un propósito, el cual Dios no es casualidad que estemos acá. Cuando nos pone a alguien que está muy mal, no es casualidad. Y no es para hacernos los locos, es para decir, hay una oportunidad. Por eso el tema va, ven aquí, envíame a mí. Hay muchos países que se andan perdiendo. Hay muchos hay mucha en la vida ya se creció, pero no hay obreros que la cultiven. Yo quiero ser un obrero, envíenme a mí. Yo iré tras aquellos que vayan sin fe. Envíenme a mí. Yo voy a ir, Señor. Mira, yo voy, no tenga pena. Yo voy a cumplir mi misión, mi propósito. Para eso me enviaron. Para eso estoy acá. Ir. Eso es parte del plan que Dios tiene para nosotros. Y terminamos con esto, 2 citas más. Segunda carta a los Corintios, Pablo 6:1 dice, somos colaboradores de Dios. Les rogamos que no reciban su gracia en vano. Dios ha sido misericordioso, nos ha dado gracia a todos. Tenemos salud, ustedes estamos vivos, gracias a Dios. Mucha gente hoy no está viva. Cuando alguien muere, es fácil decir, mire, descanse en paz. Yo a veces me cuestiono, ¿realmente descansará en paz? ¿Le habrán hablado de Dios? ¿Yo le hablé de Dios? ¿Se habrá ido arrepentido? ¿O reconciliado con Dios? ¿Hice algo yo para que realmente descanse en paz?
Es una pregunta que yo me hago, no sé si está bien la pregunta, pero cuando se muere, ay, que descansen, ya descansen en paz. Yo digo, sí, que descansen en paz. Dios mío, espero que sí. Que alguien le haya hablado, o que yo le haya hablado. Somos colaboradores de Dios. Imagínese usted, colaborador de Dios. Tiene un gafete que no dice X empresa como trabajo. Yo tengo mi gafete, mira, aquí tengo soy colaborador de la patria, pero tengo un plan mucho más grande. Soy colaborador de Dios. Usted es colaborador de Dios a la edad que tiene. No es cualquier cosa. Usted no es casualidad. Usted no es un accidente. O como les dijo, alguien se vino de colado. Digo, no, nadie se viene de colado a este mundo. Dios actúa de diferentes formas. Y si nos envió, al parecer, soy colaborador de Dios. ¿Quién es usted? Colaborador de Dios. ¡Ah, qué calidad usted! No recibamos su gracia en vano. Y en Hechos 20:24, mire, termino con esto. Cuando ya muramos, creo que esto debería ser nuestra filosofía de haber cumplido un propósito. Hechos 20:24. Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo. Que mi vida tiene sentido, mi vida. Con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús. Si mi vida no tiene ese servicio que Dios me encomendó, mi vida carece de sentido. Y es más, todo en la vida carece de sentido, decía Salomón, si no cumplimos el propósito de Dios. ¿Y cuál es ese? Que es el de dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Es interesante. Mira. Quizás nuestra vida esté enfocada en tener éxito, tener mucho dinero. El dinero sirve, es una raíz de felicidad para muchos, pero de amargura para otros. El dinero se acaba. ¿Quién se lo da? Dios. Nuestros logros se pudren, se acaban. ¿Quién nos los da? Es Dios. Pero lo que hagamos por Dios, mire, eso no nos acaba jamás. Y todo lo que consigamos en nuestra vida, al final va a carecer de sentido. Ayer vi una noticia, no sé si se la vio, un canal ahí nacional, de un ancianito que pedía limona y se murió. Y cuando van a su casa a encontrarlo todo, ¿sabe cuánto le encontraron? Creo que 10,000 quetzales. Tenía colección de monedas antiguas, tenía 10,000 quetzales guardadas en bolsas de risito y todo. Y el señor murió solito. Era una persona que pedía comida a la calle, pedía limosna en la calle, dice, pero tenía 10,000 quetzales, imagínese usted. Y se fue, murió. Todo su dinero no le sirvió. Y una mala vida en el sentido económico, ¿no? Pidiendo limón y todo, y tenía el dinero ahorrado ahí en su casa. Al final nuestra vida se va a acabar y va a terminar sin sentido, pero no tendrá esa falta de sentido si cumplimos lo que Dios nos ha encomendado. Dar testimonio del Evangelio y de la gracia de Dios. Hoy en esas últimas semanas que estamos, yo quiero terminar con eso. Nacimos con un propósito de ustedes, todos, no importa su edad. Tenemos un propósito en la vida. Vayamos y luchemos porque la gente conozca a Dios. La actividad que le había comentado, me queda un minuto, es una hoja de trabajo, por favor me la realiza, me la completa. Vienen los pasos para poder hacer, está fácil, ¿oye? Y está para el 12 de octubre, ¿oye? No es gran cosa, solo le aviso, ya la pueden descargar hasta a partir de ayer en la plataforma. Cualquier duda, por favor me consulta, ¿oye? Y con eso pues terminamos nuestra actividad de hoy. Quiero concluir con eso, chicos, nunca menospreciemos nuestra vida, nuestra misión. Estamos aquí por algo. Dios nos nombró embajadores y espera que cada día hagamos nuestra misión. Yo le invito a que nos llenemos de fuerzas y vayamos por aquellos que no conocen a Dios hoy y cumplimos la misión que Dios nos dio. Que tengan feliz tarde. Les mando un fuerte saludo y espero verlos la próxima semana. Hoy, gracias por conectarse. Cuídense mucho y que la paz de Dios esté con ustedes. Adiós, profe. Adiós, Dairen, Daniel, Fernando, Jorge, Richard y todos los conectados hoy. Aníbal. Adiós, profe. Adiós, profe. Feliz tarde, Jason, igual. Feliz día, profe. Igualmente, lo veo la otra semana, primero Dios, ¿fue?